Espérame. Hola, bienvenidos a la sexta sesión del Seminario de Filosofía Moderna y Contemporánea de la UAMX. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Stephanie Graf, quien impartirá una conferencia titulada El silencio entre lo inefable y la expresión, de Herder Adorno. Antes de cederle absolutamente la palabra a la doctora Graf, voy a leer un poquito de trayectoria. Bueno, la doctora Stephanie Graf estudió la carrera de Desarrollo Internacional en Viena, Austria, con especialización en Economía Política Internacional. Ella es maestra en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. También obtuvo el doctorado en Filosofía Moral y Política en la Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa, con un proyecto de investigación sobre la teología inversa de Walter Benjamin y Theodor Adorno. Ha realizado estancias de investigación en Buenos Aires y Jerusalén, y sus áreas de interés son teoría crítica y marxismos, estudios de la memoria, antisemitismo y racismo. Entre sus ensayos podemos encontrar uno que tiene por título El Evangelio según Marcos, lectura de un cuento de Borges con Benjamin y Adorno, y bueno, entre otras, ¿no? Bien, pues le damos la palabra a Steffi, por favor. Yo apago cámara, bueno, micrófono y te escuchamos. Muchas gracias. Vale, muy bien. Muchas gracias. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Oh, perfecto. Muchas gracias entonces por la invitación y muchas gracias a los organizadores por organizar esa serie de conferencias. Yo quisiera decir algunas especificaciones acerca del título, que en ese momento lo escogí un poco apresurado. Pero aún así tal vez no hubiera cambiado tanto, sino hubiera cambiado si hubiera dictado la conferencia en alemán y la hubiera llamado Vom Unsagbaren zum Unsäglichen, que ambas palabras, para los que hablan un poco de alemán, se traducen como lo indecible, ¿no? Lo unsagbar es indecible y unsäglich es indecible, pero a mí me parece que unsäglich es usado por Adorno también para referirse a lo más horroroso o lo más atroz, lo más extremo. Mientras lo unsagbar, lo indecible, simplemente es esa esfera que no se puede captar, digamos, con el lenguaje conceptual, ¿no? Que eso puede ser de problemas metafísicos como la muerte o la libertad, como los sentimientos más interiores de cada individuo, que son inconmensurables al final de cuentas para los demás. Entonces eso es lo indecible, y la dimensión de lo unsägliche en Adorno conlleva esa idea de lo más atroz. Bien, lo voy a desarrollar, voy a dar una pequeña anticipación de cómo voy a estructurar la ponencia. Primero tengo que decir también que no soy experta en Herder. La mayoría de las cosas que voy a decir sobre Herder me estoy apegando a un libro de Ilit Ferber, una filósofa israelí que ha escrito un libro muy impresionante sobre el lenguaje, la relación entre el lenguaje y el dolor, que se llama Language Pangs. Entonces, ahí se me dispararon varias ideas de cómo relacionar el problema del silencio y el lenguaje en Herder con el problema del silencio en Adorno. Entonces, voy a desarrollar primero esa relación entre el silencio y el lenguaje en Herder, siguiendo al libro de Ilit,
que lo trabaja, como ya he dicho, a partir del dolor, y donde está preguntándose sobre el estado de arte, digamos, de la literatura sobre el dolor y lenguaje, y cuestionando, digamos, el paradigma de que el dolor y el lenguaje son completamente contrapuestos, ¿no? Que uno esté completamente separado del otro porque justamente el dolor es inexpresable en palabras. Entonces Illich, a partir de Herder, cuestiona ese paradigma y expone un poco cómo Herder vincula el dolor y el lenguaje, y cómo para Herder el dolor justamente es constitutivo para el lenguaje. En la segunda parte de mi ponencia voy a tratar el problema de la compasión o de la empatía, que es justamente la esfera a la que Herder llega a partir del silencio, a partir de esta interrupción del lenguaje comunicativo. A partir de eso plantea que hay una posibilidad de compasión que al final de cuentas se puede... hay distintas maneras de interpretar esa compasión. Puede ser una compasión en términos de sentir el dolor del otro como si fuera en el propio cuerpo, que eso es un poco cuestionable. Hay un planteamiento que me gusta un poco más, que tiene que ver con el reconocimiento. Entonces, si el silencio para Herder abre la posibilidad de la compasión, para Adorno esa posibilidad queda radicalmente cuestionada, ¿no? Yo creo que en Adorno es muy limitada la posibilidad de identificarnos con el sufrimiento de los demás. Hay una especie de frialdad que él llama la frialdad burguesa, que nos impide a realmente sentir el sufrimiento de los demás como si fuera en nuestros propios cuerpos, e incluso hay un mecanismo que nos impide imaginarnos ese horror más extremo. Entonces, a partir de esa imposibilidad o de esa puesta en duda de la posibilidad de compasión, voy a pasar ahora sí al lugar que el silencio ocupa en Adorno, y voy a trabajarlo básicamente a partir de una mirada a su ensayo Intento de entender el partido final de Beckett, ¿no? Entonces voy a trabajar el lugar del silencio en Adorno a partir de sus reflexiones en torno a Beckett, y ahí espero que quedará un poco más claro porque hubiera titulado, si hubiera sido en alemán, mi conferencia del Vom Unsagbaren zum Unsäglichen, ¿no? De lo indecible a lo indecible, pero de lo indecible como indecible a lo indecible como lo más horroroso o lo más extremo. Bueno, en su libro Language Pangs, la filósofa israelí Illit Ferber revisa el estado de arte del pensamiento sobre la relación entre el dolor y el lenguaje. Y se pregunta primero por qué el dolor ocupa un lugar tan particular entre otros estados internos u otros sentimientos, y lo justifica justamente con una discordancia constitutiva que sentir el dolor tiene con su expresión o la necesidad de expresarlo. Abro cita de Illit Ferber. Por un lado, si el dolor se apodera de nosotros, lo sentimos con toda su fuerza y totalidad, de tal manera que pronto nos volvemos nuestro propio dolor. Por otro lado, estamos completamente incapaces cuando intentamos de ponerlo en palabras, de describirlo o de comunicarlo a los demás. Entonces, es justamente esa discordancia entre dos elementos, entre el elemento de
destrucción del lenguaje, ¿no? De destrucción del lenguaje a tal grado que nos volvemos nuestro propio dolor, que todo lo que somos es dolor. Y esa que al mismo tiempo provoca como un aislamiento. Esos son esos dos elementos que Illich cuestionará como los paradigmas para hablar del dolor, pero también o sea, reconoce que existen, pero no quiere que de ahí se deduzca que el dolor y el lenguaje se contraponen de manera absolutamente antinómica, ¿no? Ferber afirma, a partir de una lectura cuidadosa del paradigmático libro de Elaine Scarry, The Body in Pain, de 1985, que el pensamiento sobre el dolor y el lenguaje se ha constituido basado en estas dos suposiciones, la de la destrucción del lenguaje y la del aislamiento que el dolor extremo causa. La primera suposición, la de la destrucción, propone que el dolor hace colapsar el lenguaje, que el dolor destruye el mundo y por ende que destruye la subjetividad como la conocemos. También incluso llega a decir que, Scarry llega a decir que por eso el dolor constituye una amenaza para la humanidad misma. Entonces ahí se conecta con el segundo paradigma. El dolor extremo, según este segundo paradigma, no se puede compartir y está condenado a una privacidad profunda que lo convierte en algo no lingüístico. El dolor, de acuerdo a esa perspectiva, amenaza a la humanidad de aquellos que están sufriendo dolor porque no lo pueden expresar en un lenguaje racional y propositivo. Entonces el dolor está reduciendo a estos sufrientes del dolor a una especie de estadio animal, ¿no? Donde solamente se puede recurrir a gritos, gemidos, lamentos, etc. Y eso, según el paradigma hegemónico, amenaza la humanidad. Vamos a ver que en Herder esas dos cosas, la humanidad y lo animal, no son una amenaza el uno contra el otro. Eso es lo que Illich va a rescatar. Y también Scarry va a decir que el dolor es una amenaza no solamente para el que lo sufre, sino incluso para el testigo del otro que está sufriendo, porque o sea, es una amenaza como de la humanidad, de este testigo por una especie de contagio, porque justamente no puede sentir empatía, siente ese abismo entre su propia experiencia y la experiencia del que está sufriendo el dolor, y por lo tanto no puede haber empatía, ¿no? Y el testigo se mantendrá en un estado de incertidumbre sobre el dolor del otro, incluso de duda, ¿no? Realmente el otro está sufriendo tal como dice o sufriendo tal como tal vez el testigo alguna vez ha sufrido, etc. Cito a Ferber: porque el dolor solo puede ser reconocido por introspección y nunca por conocimiento, ya que no puedo conocer mi propio dolor, solo sentirlo, y es esencialmente basado en una demanda de conocimiento de la primera persona, nunca podemos tener fundamentos suficientemente sustanciales para conocer y mucho más para experimentar el dolor de los otros, ¿no? Entonces está diciendo, desde ni siquiera hay algo como conocimiento sobre el propio dolor, entonces ¿cómo puede haber conocimiento sobre el dolor del otro? Esta visión paradigmática al dolor nos deja con una separación tajante entre el lenguaje y la experiencia del dolor. Hay enmudecimiento al mismo tiempo con una necesidad urgente de expresión que parecen estar contrapuestas. Illich Ferber no está satisfecho con este esquema y busca inspiración en Herder y sus consideraciones en torno al origen del lenguaje,
para refinar nuestra comprensión del dolor, el lenguaje y finalmente también del silencio para llegar al tema de esta conferencia. Lo importante de Herder es que entiende el lenguaje como interconectado con el cuerpo que sufre y por lo tanto no separado del dolor. Es más, el momento en el que el lenguaje define a sí mismo como lenguaje humano también es el momento en el que se problematiza esta intersección. La intersección con su imagen espejo, el dolor. El dolor como imagen espejo del lenguaje significa que justamente se encuentra en el lado no mediado de la expresión, donde el lenguaje se expresa mediante la palabra de manera mediada. La expresión del dolor es inmediata. El lenguaje del dolor es acústica, el lenguaje del dolor es lenguaje de esencia animal, que pertenece a lo somático y se expresa mediante exclamaciones acústicas y sensaciones corporales. Y ahí decir prelingüístico sería falso, porque justamente en el ensayo del origen del lenguaje de Herder, este lenguaje del dolor ya es un lenguaje, entonces no diría algo así como lenguaje prelingüístico, bueno, valga la redundancia. Herder va a insistir en eso y es la parte del ensayo sobre el origen que Ferber trabajará más y que más le fascinará, que es justamente ahí donde el humano es animal, ya le pertenece un lenguaje y es el lenguaje del dolor o de las sensaciones, ¿no? Del lenguaje natural. La expresión lingüística primaria es entonces no conceptual, sino somática, inmediata e indiferenciada de la expresión del dolor. Entonces, para Herder, el dolor no separa a los seres humanos del lenguaje. En vez de un antagonismo, se puede hablar de una dialéctica. Una dialéctica, dice Ferber, entre lo humano y lo animal, el cuerpo y el lenguaje, entre la isolación y la comunicación. Y digamos, durante todo el libro de Ferber, y también es algo que ya está presente en Herder, la interpretación de la relación entre el lenguaje, dolor y silencio se hará a partir de una interpretación de la figura de Filoctetes, que es un personaje de una tragedia de Sófocles, que es compañero, bueno, primero él es famoso porque recibió el arco de Heracles, ¿no? Este arma muy poderoso que al final fue el arma clave para ganar la guerra de Troya. Entonces, Filoctetes, compañero de Ulises, tiene que acompañarlo a la guerra. En un momento se paran en una isla para realizar, bueno, hay diferentes versiones de esto, para realizar un sacrificio, pero en el lugar donde tienen que realizar el sacrificio se encuentra una serpiente, y Filoctetes se pone como voluntario para matar a la serpiente, y en eso la serpiente lo muerde y le causa una herida que después se infecta probablemente por el tóxico de la mordida de la serpiente, y está con el pie muy adolorido, con una herida infectada que apesta, que huele muy mal, y los compañeros ya no aguantan, o sea, no aguantan estar con Filoctetes, ya se quieren alejar de él o deshacerse de él incluso, porque no aguantan ni el olor de la herida y tampoco aguantan las expresiones de dolor de Filoctetes, ¿no? Los gemidos y quejas y lamentos sobre su herida. Entonces, ese episodio es muy tremendo. Ulises decide que hay que abandonarlo
en esta isla. Y ellos regresan a la guerra y lo abandonan en la isla Lemnos, se llama, durante 10 años. Y ese episodio es el que motiva a Herder a escribir esta primera sección de su ensayo sobre el origen del lenguaje, y ahí voy a leer una cita un poco larga que tengo aquí también para que puedan seguir. Incluso considerado como animal, el hombre posee lenguaje. Todas las sensaciones intensas de su cuerpo y las más intensas de entre las intensas, las dolorosas, todas las pasiones fuertes de su alma se manifiestan de forma inmediata en gritos, en voces, en sonidos salvajes, inarticulados. Cuando el dolor ataca, tanto el animal que sufre como el héroe Filoctetes se quejarán, gemirán, y ello aunque estuviesen abandonados en una isla desierta, sin ver a un semejante compasivo, sin tener señales o esperanza del mismo. Es como si respirara más libremente, dando salida a la exhalación ardiente, angustiada. Es como si, al llenar con gemidos los aires insensibles, se quitara parte de su dolor y absorbiera nuevas fuerzas para soportar el sufrimiento. La naturaleza no nos ha creado como rocas aisladas, como mónadas egoístas. Incluso las más finas cuerdas del sentir animal, me veo obligado a utilizar esta metáfora porque no conozco otra mejor para el funcionamiento de los cuerpos sensibles. Incluso las cuerdas cuyo sonido y esfuerzo no proceden ni de la voluntad ni de una serena consideración, más todavía cuya naturaleza no ha podido ser aún investigada por ninguna razón escrutadora. Incluso éstas dirigen todo su sonido a la propia exteriorización ante otros seres, independientemente de la conciencia de simpatías ajenas. La cuerda tocada cumple su deber natural, suena, llama en busca de un eco que comparta sus sentimientos, aunque no lo haya, aunque no espere que alguien le responda. Entonces aquí creo que lo interesante es justamente que Herder esboza su idea del lenguaje a partir de una necesidad de expresión que es completamente desconectada de cualquier fin comunicativo, ¿no? O sea, Filoctetes está en esta isla y sabe que no va a haber nadie que siquiera lo escucha, y aún así expresa su dolor y aún así parece que se aliviana expresando su dolor. Entonces para Herder es muy importante que el dolor no es un objeto para el lenguaje, o sea, no es que expresando dolor significa transmitir una especie de mensaje sobre el objeto dolor, sino más bien está ofreciendo un modelo de lenguaje como externalización, ¿no? Como expresión, que tiene que ver con más que desahogo y emanación de algo que tiene que salir, que la idea de una comunicación instrumental, ¿no? Una comunicación de una información sobre un objeto. Y lo interesante aquí es que este lenguaje busca un eco, ¿no? O sea, la idea de resonancia que está ahí contenida, aunque sí, una idea de resonancia que está de alguna manera independiente de una respuesta propia, ¿no? De una respuesta dialógica, podemos decir. Pero hay que proceder un poco más con la lectura de Filoctetes para entender la relación entre el silencio y el lenguaje animal o el lenguaje sensual de Herder. Porque después de que pasaran estos 10 años, como Filoctetes se quedó con el arco, con el arma,
y se necesita en la guerra, Ulises en algún momento decide regresar y decide engañar a Filoctetes para quitarle el arma y dejarlo ahí. Y hay tienen compañía de unos jóvenes, de unos hombres jóvenes, y un personaje clave es Neoptólemos, que al principio está dispuesto a ayudarle a Ulises en su plan y se está acercando a Filoctetes para contarle la versión ¿no? mentirosa de Ulises, y de repente se encuentra con esas expresiones de dolor de Filoctetes, y incluso es testigo de un ataque de dolor tan fuerte en el que Filoctetes se desmaya. Y ese diálogo está tremendo ya en Sófocles, porque ya el diálogo en la tragedia se vuelve se vuelve una especie de un monólogo entre Neoptólemo y puros sonidos que Filoctetes expresa, y frases como truncas, ¿no? Como Filoctetes le quiere contestar porque Neoptólemo le pregunta, pero ¿qué es lo que te pasa? Y ¿qué es lo que me quieres decir? Y Filoctetes solo llega como a decir, pues tú tienes que saber, y después el lenguaje se interrumpe y se corta, ¿no? Entonces, ese episodio lo trabaja Herder en el primer bosquecito, que es otro texto, y ahí enfatiza otro aspecto del silencio, cuando el silencio en el lenguaje sensual estaba como en el mismo orden como los gritos y los gemidos, ¿no? Como todas las posibilidades del lenguaje no conceptual. Aquí el silencio tiene el papel clave de interrumpir justamente ese lenguaje conceptual, y así señalar como una especie de límite del lenguaje conceptual. Cito a Ilit Ferber. Para Herder, la grandeza de Sófocles está en su capacidad de crear un drama que presenta una escena de sufrimiento terrible sin que se pronuncie un solo grito. Sófocles conjura una vasta gama de distintos grados de angustia y sus expresiones, las cuales, en su conjunto, proveen al espectador con una imagen de dolor sojuzgado y no articulado. Pero la compostura, el dominio de sí mismo, las largas y silenciosas luchas con su tormenta son desdibujados, se deslizan y son la nota tónica de la escena entera. Entonces, ahí según, bueno, esa última parte de la cita era Herder, citado por Ferber. Entonces, según Herder, el público experimenta ese sufrimiento aún más, con más fuerza cuando su expresión es retenida o es controlada, ¿no? Y no sonorizada instintivamente, ¿no? Y es importante hacer énfasis aquí que en la lectura de Ferber, Filoctetes que grita y el Filoctetes silencioso no son tan exclusivos como parecen a primera vista, porque eso en la literatura sobre Herder también se ha trabajado aparentemente como una contradicción, ¿no? Como ese lenguaje animal primario y después el Filoctetes silencioso como el hombre que se autocontrola, ¿no? Y controla la articulación de sus expresiones, ¿no? Cito a Ferber. De hecho, son inseparables y dependen el uno del otro. Descifrar la relación entre ambos se mostrará esencial para un entendimiento de la concepción del lenguaje por parte de Herder y el papel del dolor en este. Tenemos entonces en la teoría
del lenguaje de Herder dos filóctetes en el ensayo, el filóctetos como animal sufriente, que aún así no carece del lenguaje, y tenemos en este otro episodio, en el primer bosquecito, el hombre noble, ¿no? Que se aguanta el sufrimiento. Entonces el silencio forma parte del lenguaje sónico, del lenguaje primario sensual, y en estos dos casos son maneras de expresar algo indecible, ¿no? De distintas maneras. Una manera de sonorización y una vez a la manera de interrupción, ¿no? Entonces, aullar, el grito del dolor, como dice Ferber, y silenciarlo son esencialmente coexistentes, porque ambas son expresiones del dolor. Pero también en Herder el silencio todavía tiene otro papel, y eso tiene que ver con vamos a verlo trabajando un poco más esa noción del lenguaje primario de Herder, que es un lenguaje de los nombres, pero es un lenguaje de los nombres silenciosos, se podría decir. Y nuevamente es Filóctetes quien está constituyendo el puente entre el problema del silencio con el próximo problema que va a constituir el puente con Adorno, el problema de la compasión. Cuando Heracles es torturado, esto es como la prehistoria, la pre-narrativa de los dos episodios que conté. Nadie aparte de Filóctetes está dispuesto a ayudar. La narrativa muestra a Filóctetes como a un hombre que se ha ganado el arma invencible por su disposición de mostrar compasión. Ulises, mientras tanto, se mantiene completamente indiferente, y la empatía de Neoptólemos es mostrado como la capacidad de participar en el sufrimiento de los demás, como reverberación o resonancia, es decir, no como dirigida hacia el sufrimiento del otro como contenido, sino como capacidad de participación. Cito a Edith Ferber: esta empatía basada en el dolor no resulta exclusivamente de un lenguaje designativo, propositivo y comunicativo. Resulta más bien de la base sonadora y resonadora del dolor mismo. Hay, según Herder, un imperativo natural de expresar el dolor mediante un grito, un lenguaje sónico, o el silencio, pero no como se esperaría, tal vez un imperativo moral, ¿no? De responder al grito del otro. En la teoría del lenguaje de Herder, la expresión se vuelve moral cuando encuentra eco. Se vuelve moral en el momento que funda comunidad, pero se fractura en el momento en el que el lenguaje distintivamente humano aparece. La incapacidad de simpatizar, como se observa en el comportamiento de Ulises en la tragedia de Sófocles, es leída por Herder como una crítica de la ilustración. En Herder ya hay una crítica de la razón instrumental, y al menos está la conciencia de que la racionalidad de la ilustración conlleva un precio. Justamente el precio tiene que ver, entre otras cosas, con la incapacidad de simpatizar, particularmente en el contexto político. Entonces habría que preguntarse si no hay ya, digamos, en el temprano romanticismo de Herder un pequeño núcleo de lo que Adorno va a decir acerca de la frialdad burguesa. Pero todavía no llego a esto. Primero hay que mantenernos muy cercanos de la diferencia entre el aparato mecánico del ensayo
sobre el origen del lenguaje y el primer bosquecito. En el último es una interrupción o suspensión que está en el énfasis, en el que el dolor es restringido y el héroe se mantiene en silencio. Este momento abre una brecha de la cual una decisión se puede hacer. La compasión ahora no es compulsoria, sino voluntaria, y es condicionada por el silencio que permite el espacio necesario para reflexionar, para tomar un posicionamiento moral y para decidir de sentir el héroe sufriente en vez de simplemente, o de sentir con el héroe sufriente en vez de simplemente ser pasivamente conmovido por el grito del dolor. Esta elección constituye el punto en el que un instinto animal, sensual, se torna un sentimiento humano moral. El argumento de Herder, que el lenguaje humano no solamente es un aparato instrumental o referencial que designa o refiere a objetos, aún es más importante de considerar. Herder no presupone un mundo preexistente de objetos que está más allá de nuestro mundo. Son el lenguaje mismo que constituye la experiencia con el mundo para nosotros. Es el lenguaje mismo. En ese sentido, pensar es eminentemente hablar. Cito: cada hablante individual no puede hacer, cito a Herder, cada hablante individual no puede hacer otra cosa que imprimir sus propios pensamientos y sentimientos a las palabras mismas que está usando. Tener un lenguaje, por lo tanto, significa la capacidad de los humanos de regresar hacia ellos mismos, de reflexionar sobre el mismo acto de su existencia y su ser consciente del mundo. Por lo tanto, el lenguaje primario de las sensaciones no es suficiente. Hay que añadir una dimensión de la reflexión y la razón, y por lo tanto sobrepasar el sentimiento. Esta dimensión de la reflexión, fin de cita. A partir de un acto que transforma el estímulo sensorial en un contenido determinado, proceso que Herder llamará Besinnung o Besonnenheit, que se ha traducido como circunspección. Supone que el sistema de signos no contradice la percepción, que más bien la percepción realiza a sí misma completamente en estos signos. Besonnenheit, cito, permite al hombre estar abierto al mundo y permite al mundo inscribirse a sí mismo dentro de su alma. El ejemplo prototípico es el cordero, que el hombre percibe a través de su típico balar. Para Herder, cabe destacar, la imagen incluye sonido. Eso a mí se me hizo muy fascinante. Entonces, en percibir el cordero como imagen, el hombre ocupa una distancia perfecta. Ni lo necesita, ni es indiferente hacia él. O sea, no lo está concibiendo como algún objeto de uso. Está frente al hombre, el cordero está frente al hombre, tal como se expresa a sí mismo a sus sentidos. Gracias a la capacidad de circunspección, el alma reconoce al cordero de una manera humana. Esto Herder lo llama la palabra del alma, ese nombre silencioso, ¿no? Y es la condición primaria y esencial del lenguaje. Y aquí cito Herder, la cita que tienen aquí. El sonido del balar, percibido por un alma humana como distintivo de la oveja, se convierte, gracias a este conocimiento reflejo, en el nombre de la misma. Y ello, aunque la lengua del hombre jamás haya intentado balbucearlo, ha reconocido la oveja por el balido. Ha sido un signo captado, con ocasión del cual el alma ha recordado claramente una idea. ¿Qué otra cosa es esto sino palabra? ¿Y qué es el lenguaje humano entero más que una colección de tales palabras? Y lo importante aquí es más que nada retener el componente del eco, que es tan
importante para el lenguaje primario. Y la idea de que la Besonnenheit, la circunspección, transforma un estímulo primario en un contenido determinado. Pero para esto necesita un lugar de reflexión, ¿no? Hacia sí mismo. Entonces creo que es también muy difícil imaginar una teoría del lenguaje así sin partir de una idea de un individuo consciente de sí mismo, capaz de autorreflexión. Aunque tal vez Herder todavía no está elaborando una filosofía del yo, ya como lo tenemos un poco más tarde en el romanticismo, creo que es una precondición implícita, ¿no? de su teoría del lenguaje. La palabra del alma, que es una palabra silenciosa, tengo que repetirlo, es condición esencial del lenguaje y es el elemento básico de lo que Herder llama el lenguaje natural o la voz natural, en contraposición con el lenguaje artificial o reflexivo. La pregunta por la conexión entre estos dos lenguajes reabre si uno considera el sentido del oído. Ambas están bastante cercanas en el contexto del papel de lo auditivo, o sea, ambas lenguajes. Es el oído que, en comparación con los otros sentidos, como la vista o el tacto, se encuentra más cercano a nuestro interior, según lo que afirma Herder, porque dice que la vista está muy fría, muy distante, y el tacto es demasiado inmediato y incluso demasiado violento. En el lenguaje reflexivo reaparece la marca característica del encuentro con el otro. El cordero, en el ejemplo, en la forma de reconocimiento. Tenemos entonces dos silencios en Herder. La palabra silenciosa del alma, que posibilita todo el lenguaje, que está en su origen, y el silencio como el lugar que interrumpe el lenguaje comunicativo. Este silencio que marca el límite del lenguaje. Ahora, antes de pasar al silencio en Adorno, quiero recapitular la interpretación del ataque de dolor de Filóctetes, ofrecida por Philipp Ferber. Confrontando a los dos paradigmas que rigen el pensamiento sobre dolor y lenguaje, el de destrucción y el de aislamiento, sostiene que el dolor no es meramente destructivo del lenguaje ni nos aísla completamente. Al contrario, esta interrupción del lenguaje comunicativo no sugiere la imposibilidad de empatía ni una brecha insuperable entre el que sufre y el testigo. Al principio de la escena, el sufrimiento físico de Filóctetes sí constituye una brecha entre él y Neoptólemos, y como afirma Ferber, también entre él y su propio lenguaje, o al menos su propio lenguaje comunicativo o denotativo, ¿no? Los silencios tienen la función de interrumpir la conversación. Neoptólemos continuamente pregunta a Filóctetes, cuyo lenguaje continuamente falla frente a la comunicación del dolor. No puede impartir ninguna información sobre su dolor, y Neoptólemos no puede conocer el dolor de Filóctetes. Hay en este diálogo una conexión interesante entre la imposibilidad de conocer el dolor del otro y la demanda insistente que el otro conozca el dolor de uno. Pero la autora, Ferber, da un giro, siguiendo a Stanley Cavell, a este impasse. Si consideramos el problema del dolor del otro no como problema epistemológico, la imposibilidad de que el dolor realmente sea conocido por el otro ya no constituye un abismo entre el que sufre y el testigo. El dolor demanda ser reconocido y no sabido. Si el silencio, como el colapso del lenguaje comunicativo, abre la posibilidad de la compasión, según Herder, según Ferber, siguiendo a Stanley Cavell, esta compasión se tiene que definir como reconocimiento. Reconocimiento no es empatía en el sentido de que sentimos algo como en nuestro propio cuerpo, aunque algo así Herder ha insinuado, sino es una postura moral. En todo caso, constituye una forma muy fuerte de interrelacionalidad. De hecho, para Herder,
el hecho de que el dolor intenso hace que el mundo externo se desvanece como objeto referencial en el colapso del aparato comunicativo, indica que el lenguaje, ya sea el lenguaje silencioso del alma o el grito del dolor, refiera al dolor no como objeto, sino como experiencia, que es inseparable de este dolor. Hay una especie de desindividualización en esta concepción. Según Herder, toda naturaleza participa potencialmente en el dolor de uno. Así, el dolor individual no pertenece ya solamente al cuerpo que lo sufre. Cito a Ferber, que parafrasea a Herder. Bajo la regla de la compasión, un dolor singular es un dolor comunal. Veremos que esta compasión como participación del individuo en lo comunal en Adorno sería impensable. De hecho, yo creo que le hubiera parecido bastante horrorosa una noción así. Y esto me lleva a Adorno y el papel de silencio para la expresión de lo indecible. Más quiero ver. ¿Cuánto tiempo me queda, Carlos? Quedan todavía una hora. Bueno, para Sí, dejar un poquito... Ok, entonces... Y aparte habría como 10, 15 minutos para preguntas y respuestas. Perfecto. Bueno, no, o sea, no me va a tardar una hora, pero qué bien que tampoco me tengo que apurar. De acuerdo, sí, está bien. Gracias. Sí. Bueno, recapitulando y anticipando, mientras que en Herder el silencio expresa lo indecible en el sentido de algo que no se puede decir, o sea, que no se... de algo que nos pone, digamos, un límite al lenguaje conceptual y por eso se tenga que recurrir a este lenguaje primario. En Adorno, por un lado, primero esta capacidad está atrofiada, o sea, no se puede indicar mediante otro tipo de lenguaje a este indecible o solamente... o sea, yo creo que hay algo así, hay un intento así en Adorno, como un gesticular así, y lo hay particularmente en el arte, pero creo que es una especie de indicación negativa, ¿no? O sea, no es que se supone que hay algo positivo allá afuera, una esfera que no podemos alcanzar con nuestras palabras conceptuales, y hacia donde tenemos que apuntar con un lenguaje distinto, sino creo que esa esfera se da a partir de la negatividad. Entonces ahí está la primera diferencia y la segunda gran diferencia de lo indecible en Adorno es que cuando Adorno dice se refiere a lo indecible, se refiere a lo más horroroso, ¿no? Y no se refiere a experiencias simplemente inconmensurables como el dolor del otro o otros sentimientos que los individuos podamos tener que al final de cuentas son inconmensurables para los demás. Entonces, no se trata de la posibilidad de participar en la experiencia del otro individuo para Adorno, e incluso pone en duda la capacidad de compasión y la capacidad de identificarnos con el sufrimiento de los demás. O sea, para mí el pasaje más explícito que he encontrado acerca de esto es una parte de un pasaje en las notas marginales sobre teoría y praxis, que es una respuesta
Adorno a sus estudiantes en el 69. De hecho, los escribió justo unos meses antes de que falleció. Y eran unas notas en los que se niega a las demandas de los estudiantes de pasar, digamos, esa demanda famosa, ¿no? De pasar finalmente de su teoría de la crítica de la sociedad a la praxis, ¿no? A la praxis política, a las calles, ¿no? Y se niega a acompañarlos a cierto tipo de manifestaciones y se niega a justificar ciertos tipos de accionismo con los que él no está de acuerdo. Y ahí está defendiendo una libertad de pensamiento en contra de la urgencia de actuar, ¿no? Y voy a leer una cita que tiene que ver justamente con una justificación común para la urgencia de acción política, que es esta idea que algunos de los activistas tenían, que ya la guerra de Vietnam no los dejaba dormir y no, o sea, cualquier individuo con alguna moral y alguna conciencia política tenía que actuar ya, porque esa situación era inaguantable para un ser consciente y político. Entonces leo la cita de las notas marginales. Todo lo que está aquí en corchetes son traducciones, son modificaciones de la traducción que he hecho. Espero no haber metido más errores de los que eliminé. A veces puede pasar eso. Bueno, como emigrante en la segura América, uno podía soportar las noticias sobre Auschwitz. No es fácil creer que Vietnam le quite a alguien el sueño, en especial porque todo enemigo de las guerras coloniales tiene que saber que los Vietcongs torturan a la manera china. Quien se imagine que, siendo un producto de esta sociedad, está libre de la frialdad burguesa, se hace ilusiones sobre el mundo y sobre sí mismo. Sin esa frialdad ya no podría vivir nadie. La capacidad de identificarse con el sufrimiento ajeno es pequeña en todos, sin excepción. Decir que ya no podemos contemplarlo y que ninguna persona de buena voluntad ha de volver a contemplarlo, racionaliza la coacción moral. Posible y admirable fue la actitud al borde del horror extremo de los conjurados del 20 de julio, que prefirieron arriesgarse y morir de una manera atroz a no hacer nada. Afirmar desde la distancia que uno se siente como aquellos confunde la imaginación con la fuerza del presente inmediato. La pura autoprotección impide que el ausente se imagine lo peor, en especial las acciones que lo exponen a lo peor. Quien tiene conocimiento ha de admitir los límites objetivos de una identificación que colisiona con su deseo de autoconservación y felicidad, en vez de comportarse como si fuera ya una persona del tipo que tal vez se realizará en el estado de libertad sin miedo. Entonces se está poniendo en duda, polemizando un poco con los estudiantes, pero en realidad está tocando un tema más amplio. Pone en duda la capacidad de imaginarnos desde cierta distancia, ya sea geográfica o temporal, el horror más extremo. Y justamente cuando gente toma esa capacidad como legitimación de justificar una coacción política, o sea, de presionar a otras personas a participar en sus acciones, poniendo como bandera esa capacidad de compasión, es particularmente criticable para Adorno, ¿no? Los conjurados del 20 de julio se está refiriendo, me imagino que se lo pueden imaginar, al atentado
contra Hitler, que se conoce también como Operación Valquiria. Entonces, aparentemente los estudiantes también jugaron con esta idea, ¿no? Con la idea del peligro inminente, ¿no? Del peligro del colapso de la sociedad y su disposición, digamos, a sacrificarse para luchar para un mundo mejor, ¿no? Pero obviamente las personas que realizaron el atentado contra Hitler eran gente que trabajaba muy cercanamente con Hitler y primero tenía una perspectiva de éxito bastante razonable y también tenía una urgencia real, ¿no? Que no estaba comparable, digamos, con la urgencia que en la guerra de Vietnam oponía a un estudiante alemán en 68 o en 69. Pero bueno, el tema que se está jugando ahí es el tema de la imposibilidad de identificarnos con el sufrimiento de los demás en un mundo en el que el sufrimiento se ha generalizado a un nivel que sería imposible hacer eso, digamos, también sin preferencias o de manera completamente justa y adecuada al sufrimiento concreto de cada quien. Eso Adorno ve muy bien que es imposible a tal nivel de sufrimiento generalizado y también después de lo que él considera la catástrofe más terrible y que para él era más cercana en el tiempo, que es el exterminio de los judíos europeos por los nazis. Digamos, después de eso todavía pensar que podemos sentir compasión con cada uno de los que sufrieron ahí sería completamente irrealista e incluso megalománico o narcisista. Bueno, eso sería entonces algo hipócrita y está también, creo que parte de lo que del concepto de lo indecible en Adorno es también una especie de prohibición, o sea, después voy a todavía hablar de la prohibición del lenguaje, una especie de prohibición, ¿no? De negativa a imaginar lo peor, porque nunca podemos realmente imaginar lo más extremo, ¿no? Y cualquier intento de imaginarlo sería al mismo tiempo una especie de trivialización de este horror más atroz. De ahí quiero pasar al ensayo sobre Beckett. Bueno, tiene varios ensayos sobre Beckett. Me refiero al ensayo del 61 que se llama Intento de comprender el fin de partida. En este ensayo, Adorno indica el lugar del silencio como valor límite del drama beckettiano, explicando que de hecho los diálogos que se juegan ahí solo les sirven como acompañando al silencio, acompañando al enmudecer que no se haya logrado del todo. Y acerca de esto, Adorno afirma que con la forma del drama, también lo que se expresa ha cambiado, das ausgedrückt. Con la forma, ¿no? Se refiere a que no tenemos una trama coherente, que la pieza parece fragmentaria, que
parecen que son unos trozos de diálogos colocados, pegados unos a los otros. Con esa forma, dice también lo que se expresa mediante la forma ha cambiado. Entonces, vamos a llamar lo que se expresa a partir, o sea, vamos a suponer que a lo que se refiere es lo que se expresa a partir del arte o del lenguaje artístico. Es decir, se expresa, o sea, la forma es un lenguaje no conceptual, no comunicativo, no instrumental, y quiero explorar la posibilidad de que este cambio en cómo se expresa, Adorno refiere al cambio de lo que se expresa, y es justamente ese cambio, esa transformación de lo indecible herderiano a lo indecible adorniano, es decir, de lo unsagbar a lo unsägliche. Yo creo que eso es lo que tal vez se puede haber transformado ahí, que ya no se gesticula o ya no se indica un lugar de lo indecible como esa esfera que simplemente se puede tocar por otros tipos de lenguaje, sino es lo que se expresa ahí es algo que realmente no se debe de decir, porque decirlo implicaría trivializarlo y ridiculizarlo, ¿no? O utilizarlo incluso para otro propósito. Un primer indicio que Adorno da para descifrar este cambio es que la posibilidad de que las personas puedan significar algo se ha vuelto absurda. Con esta posibilidad, también la posibilidad de que el lenguaje pueda significar algo desaparece. Las personas se han vuelto superfluas en el mundo administrado posapocalíptico. No, incluso también hay esta parte en el ensayo sobre Beckett, donde dice que la irracionalidad de la sociedad burguesa en su fase tardía es tal que ni siquiera ya no se puede hacer una crítica de ella tomándola por su palabra, ¿no? O sea, ya no se puede hacer una crítica de la economía política, ¿no? A partir de su propia racionalidad, porque parece que ya no hay tal racionalidad, ¿no? Entonces dice que pues, qué buenos eran los tiempos que todavía podíamos hacer una especie de crítica inmanente de la racionalidad ilustrada, por ejemplo, porque parece que ya esta racionalidad se haya esfumado por completo, ¿no? Entonces es por esto que las palabras ya no alcanzan, y cuando en Filoctetes de Herder su enmudecer está indicando que ciertas cosas no pueden ser dichas con palabras, los personajes de Beckett se preguntan qué se puede decir ya con palabras. O sea, ya están buscando algo que se puede decir con palabras y no encuentran nada que se puede decir con palabras. Entonces hay una disrupción entre el logos y el mundo que parece total. Pero ya para llegar más específicamente a la relevancia del silencio en Beckett, está esa parte en la que Adorno dice que lo que se evita sobrevive en el acto de ser evitado, ¿no? Como la consonancia en la armonía atonal, ¿no? En el acto de suprimir, eso es una cita, en el acto de suprimir, lo suprimido sobrevive como lo evitado, del mismo modo que en la armonía atonal la consonancia. Creo que aquí está indicado esa idea de negatividad, ¿no? Que el silencio no apunta hacia algo más, sino el silencio como el acto de suprimir mismo conserva
justamente este horror más extremo que no se puede decir y que no se debe de decir tampoco. Y la comparación con la consonancia en la armonía tonal me parece muy acertada, porque claro, o sea, no hay nada de armonía nada de consonancia en la armonía tonal, y no intenta la armonía tonal gesticular hacia la consonancia, pero al mismo tiempo ella misma no tendría ningún sentido, no tendría ninguna razón de ser si no fuera por la negación de la consonancia. Entonces es un poco ese juego, ¿no? Un poco esa constelación en la que Adorno ve la función del silencio en Beckett, que al final de cuentas creo que es también la función del silencio en su propia obra, o tal vez también la función del silencio en la poesía de alguien como Paul Celan. Ahora quisiera leer una cita un poco grande nuevamente. La voy a interrumpir para interpretarlo varias veces. Primero, tal vez, esta imagen es una imagen de la escenografía de una puesta en escena de final de partida, la última que he visto en el Teatro de Viena, dirigido por Kai Voges. Y Adorno en varias partes del texto hace énfasis en la escenografía, porque justamente es en casi todas las puestas de escenas bien logradas, los personajes se parecen mover en una especie de jaula, y está diciendo que es justamente hacer realidad esa idea de la jaula de la propia individualidad, pero en un mundo en el que la individualidad ya está implodido, ¿no? Entonces nada más quedan, o sea, justamente nada más queda como jaula, pero ya no como este individuo, como sujeto idéntico a sí mismo, capaz del acto libre, etcétera. Queda solo como una jaula vacía, ¿no? Quería mostrarles esto y paso a una cita que para mí expresa varios elementos cruciales para hablar del silencio y lo indecible en Adorno. Por delicadeza, Beckett se calla lo delicado no menos que lo brutal. La vanidad del individuo que acusa a la sociedad, mientras su misma justicia se disuelve en la acumulación de la injusticia de todos los individuos, la desgracia se manifiesta en declamaciones penosas como el poema a Alemania de Karl Wolfskin. El demasiado tarde, el instante perdido, condena tal retórica movilizadora a la frase. Entonces aquí hay un silencio tanto sobre lo brutal, o sea, se calla lo brutal, como lo delicado, ¿no? Es decir, hay un silencio sobre una especie de prohibición del lenguaje sobre la catástrofe, y también sobre lo delicado, es decir, hay un imperativo de silencio dirigido a los que quieren usurpar la compasión para sus fines, digamos, políticos, o tal vez solamente sus fines narcisistas. No, parece esa primera frase o segunda frase parece comunicar un poco con las notas de marginales de teoría de praxis que escribió 8 años después. Entonces parece que eso ya fue un problema, digamos, con el que se ha encontrado Adorno a principios de los 60, ¿no? Gente que está usurpando o utilizando, instrumentalizando
la compasión con el sufrimiento generalizado para sus propios fines, y está diciendo que el arte de Beckett justamente no hace eso, calla sobre eso, y después vamos a ver que está entablando también una discusión con otros paradigmas estéticos incluso, ¿no? Otros paradigmas sobre el arte político. El poema de Karl Wolfskehl, Alemania, es una cosa muy extraña en la que Wolfskehl se llama An die Deutschen, me parece, y está haciendo una especie de demanda a los alemanes de comprender que los judíos alemanes y los alemanes no judíos comparten tantas cosas. Entonces creo que lo que Adorno quiere decir con eso es que en el momento, o sea, en un momento, ese se escribió después de Auschwitz, ¿no? Y lo que Adorno está diciendo es que le parece, creo que totalmente patético hablar de estas experiencias compartidas y de las similitudes y afinidades entre los judíos alemanes y los alemanes que no hicieron nada en contra del exterminio, algo así. Se vuelve algo bastante penoso. Entonces hubiera estado mejor callar. Eso es lo que parece decir Adorno aquí, ¿no? Es mejor callar cuando es demasiado tarde. O sea, si tal vez se hubiera anunciado algo así en un momento que todavía se podría haber cambiado la opinión de algunos, se podría haber movilizado a algunos a actuar en contra de esta catástrofe, tal vez podría haber tenido su lugar, su razón de ser, pero en ese momento ya no. Sigo un poquito con la cita. Nada semejante en Beckett. Incluso la opinión de que él representa negativamente la negatividad de la época se ajustaría al concepto según el cual en los países satélites del este, donde la revolución se realizó como un acto administrado, uno debe ahora dedicarse a reflejar con frescura y alegría una época fresca y alegre. El juego de elementos de la realidad sin reflejarla, que no adopta ninguna posición y que encuentra su felicidad en la libertad de la actividad por decreto, revela más que cuando se revela tomando partido. Solo callando puede pronunciarse el nombre del desastre. Entonces creo que está aquí entablando justamente una discusión con lo que se llama el arte comprometido, ¿no? Está tematizando la manera en la que Beckett trabaja el lenguaje, ¿no? Como una especie de collage de fragmentos discursivos que ya no está basada en lo referencial. Entonces, ahí no hay obviamente ni un mensaje como alguna corriente del arte comprometido estaría demandando, ¿no? que un arte político debería de transportar un mensaje, ¿no? De transformación emancipadora de la sociedad, y tampoco hay un reflejo, y creo que ese es el tema del apartado aquí, ¿no? Que la estética de Beckett tampoco se dejaría conceptualizar mediante la idea de que la negatividad de sus obras fuese un reflejo de la sociedad administrada, ¿no? De la negatividad de la sociedad. Entonces creo que es una especie de un guiño burlón hacia la doctrina estética del
realismo socialista, ¿no? De la Unión Soviética y sus satélites, ¿no? Y también esa parte, de hecho, me parece que anticipa algunos elementos de la discusión con los estudiantes en el 68, 69, ¿no? Esa negación de tomar partido y la insistencia en que esa libertad con la que Beckett agrupa y reagrupa sus fragmentos discursivos y dialógicos es mucho más cercana a la verdad que alguien que se comprometa a estar con un grupo, con un partido, ¿no? O con una actividad explícitamente y específicamente revolucionaria. Sigo con la cita y ya casi llego a las conclusiones. En el horror del último estalla el del todo, pero únicamente aquí, no en la mirada a los orígenes. El último está refiriéndose al desastre. El hombre cuyo nombre genérico, universal, se ajusta mal al paisaje lingüístico de Beckett, no es para este más que lo que ha devenido. Sobre el género decide su último día, como en la utopía. Pero en el espíritu tiene todavía que reflejarse la queja, porque ya no sea posible quejarse. Ningún lloro funde la coraza. Solo queda el rostro en que se han secado las lágrimas. Eso es lo que se encuentra en el fondo de un comportamiento artístico que denuncian como inhumano, aquellos cuya humanidad ya se ha convertido en un anuncio publicitario de lo inhumano, aunque todavía ni se lo imaginan. Entre los motivos de Beckett para la reducción al hombre bestializado, este es sin duda el más íntimo. Forma parte del absurdo de su literatura que ésta esconda su semblante. Sí, entonces, bueno, creo que ese final de cita casi se autoexplica, ¿no? Está bastante claro, ¿no? O sea que hay una puesta en duda aquí que tanto, y creo que está bien cómo reconecta con Herder, hay una puesta en duda aquí que tanto la humanidad como la idea de lo humano haya sobrevivido estas últimas catástrofes, ¿no? Y los que digamos, los que usurpan esa idea de humanidad, incluso para criticar a alguien como Beckett, para decir que eso es un arte nihilista o eso es un arte inhumano, están mucho más inhumanos que un arte que está justamente cuestionando si podemos seguir, digamos, en estos mismos fundamentos de la humanidad, cuando la idea de humanidad haya permitido que hayan pasado todas las catástrofes del siglo XX, ¿no? No, es curioso como final de partida o sea, es claramente, aunque nunca está mencionado, aunque siempre hay un silencio sobre esto, ¿no? El nombre de este desastre nunca será pronunciado, pero está claro que las obras de Beckett toman lugar en una época post-apocalíptica, pero nunca se sabe muy bien qué es lo que pasó ahí afuera, ¿no? Y supongo, o según mi interpretación, es una metáfora de la condición en la que ya estamos. No es que sean obras futuristas, ¿no? Sino que haya una catástrofe que ya ha pasado y que nos mantiene en una condición
muy extraña que también concierne al lenguaje, ¿no? Y a lo que el lenguaje todavía puede decir. Entonces, lo último que quería resaltar del ensayo de Adorno sobre Beckett es que lo que parece que ha cambiado para Adorno es que la conciencia, y eso tiene que ver con la individualidad como jaula que les había explicado a partir de la escenografía. Lo que parece que ha cambiado es que ya no, Adorno ya no encuentra un lugar desde el cual la conciencia podría reflexionar acerca de sí mismo, ni siquiera puede reflexionar acerca de su propia destrucción, ¿no? Entonces, no puede haber tampoco un lugar como la Besinnung, la circunspección herderiana, ¿no? Donde la conciencia deja que el mundo se le imprima, ¿no? Y le imprima su marca en el alma, ¿no? Pero eso también, o sea, ese hecho de que la conciencia no tenga un lugar específico, eso implica una libertad artística específica para Beckett, ¿no? Que es justamente esa libertad que le permite jugar con los elementos de la realidad en vez de tratarlos como si fueran un espejo, un reflejo de una realidad ahí afuera que se tiene que ensamblar adecuadamente, ¿no? Sino más bien está jugando en sus reagrupación, y en ese reagrupar algo más revelador toma lugar como si alguien se coloca en una posición fija y desde esa posición pretende revelar verdades sobre la realidad. Bueno, paso a algunas conclusiones. Antes quisiera decir que estoy consciente que, claro que me faltó trabajar a Benjamin, o sea, estoy muy consciente que en realidad el camino de Herder a Adorno se tendría que recurrir, obviamente, sobre Benjamin, pero por razones de tiempo y espacio no pude hacerlo, pero estaría muy interesante hacerlo en otro momento o pensarlo en esa relación, porque obviamente yo considero que Benjamin sería como la pieza puente entre ellos dos, y hay unos habría unos paralelos y unas semejanzas que trabajar, obviamente, ¿no? Como el lenguaje de los nombres. Pero bueno, no se pudo hacer, y paso a lo que pude concluir de mi humilde comparación entre el silencio en Herder y Adorno. Si para Herder el silencio tiene la función de indicar los límites del lenguaje comunicativo para reconectar con el lenguaje natural o sensual, para Adorno el silencio es prohibición, supresión del lenguaje. El lenguaje original herderiano requiere del silencio, por un lado, para permitir este lenguaje del alma, el de los nombres, cuyo espacio es el interior de los individuos, y por otro lado, para interrumpir el aparato comunicativo en los lugares donde falla. Así, el silencio en Herder puede apuntar a lo indecible, puede gesticular hacia el dolor del otro, o más general, a las experiencias emocionales más fuertes del hombre. En el Beckett de Adorno, el silencio funciona un poco distinto. El lenguaje discursivo solo parece adornar a un silencio malogrado. Es la respuesta a la pregunta de uno de los personajes de Final de Partida: ¿sobre qué propiamente se podría aún hablar? El lenguaje se ha convertido en el instrumento de su propia absurdidad. El silencio que se abre entre los diálogos mutilados ilumina la mentira de la comunicación. Lo que ha cambiado tiene que ver con la posibilidad de hacer experiencias en el mundo post-apocalíptico. Muy al contrario de lo que afirma Bernard Hamacher,
el lenguaje no es pura experiencia, no es la experiencia misma. Más bien, hay una disrupción violenta entre el lenguaje y la experiencia. El lenguaje ya no provee los marcos de interpretación para las vivencias del mundo actual. Estas las sobrepasan. Las palabras ya no logran tocarlas y se vuelven, como dice Adorno, ruidos estorbosos que acompañan el silencio. Si el Filóctetes de Herder muestra la inconmensurabilidad del dolor del otro, el abismo entre el que sufre y el testigo puede ser cerrado mediante el reconocimiento. Pero este es solo posible gracias a la concreción de su dolor. Cuando en el mundo beckettiano el sufrimiento se ha universalizado a tal grado que cualquier dolor se volvió anónimo. La inconcreción de la desgracia general. Ya ni se puede sufrir propiamente. Entonces espero que con esto ha quedado claro a lo que me refería con la diferencia entre lo unsagbar y lo unsäglich. Y espero sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Steffi, por tu conferencia. Nos da mucho que pensar, en efecto. Pero bueno, yo le quiero dar la palabra al público, aprovechando que tenemos aquí a la doctora Graf. No sé si quieran formular alguna pregunta para ella. ¿No? ¿Nadie? Sí, Enrique Santamaría levantó la mano. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Doctora, me quedó una duda, bueno, como esta inquietud, un poco sobre, ni siquiera sé si decirlo propiamente, pues esta función del silencio, cuando se mencionaba al final de este silencio mal logrado. Entonces, ¿qué papel juega el silencio, digamos, dentro de la teoría crítica? O sea, ¿tiene esta facultad o capacidad de, digamos, desmontar discursos? Faltan 3 minutos. ¿Es una cuestión de negatividad? ¿O en qué radicaría, por ejemplo, digamos, este poder propio del silencio? Pues solo puedo repetir tal vez algunas cosas que intenté explicar. Yo creo que más como el silencio como un potencial, así como un potencial, sonaría como si el silencio mismo se podría convertir en un instrumento, ¿no? En un instrumento de crítica o en un instrumento de destrucción de algo. Pero creo que más bien el silencio, como Adorno lo trabaja ahí, es una condición indispensable, ¿no? Es la condición en la que vivimos, porque justamente hay una imposibilidad de comunicación, o sea, la comunicación es un engaño, como creo que lo revela Beckett. Está ese también lindo paisaje en el texto de Adorno donde compara ¿no? la brecha comunicativa, la brecha que está entre los interlocutores con esta brecha que literalmente están entre esas figuras, dos figuras de final de partido, los abuelos, ¿no? Que están como enterrados en una especie de botes de basura y se quieren dar un beso y se acercan, pero nunca se pueden tocar. Entonces ahí está diciendo Adorno que en realidad eso es como el fracaso de la comunicación se ve representado en Beckett. Entonces el silencio, digamos, es la única manera apropiada para reaccionar o referir a estas cosas tremendas, que han pasado y a estas cosas tremendas que siguen pasando y que no se pueden decir propiamente sin
trivializarlo o ridicularizarlo o incluso instrumentalizarlo. Entonces, o sea, yo quisiera concebir el silencio en Adorno como, y de hecho es un término que él usa en ese ensayo, como prohibición del lenguaje. Hay ciertos lugares en los que debe de regir la prohibición del lenguaje. O sea, el silencio como omisión de decir trivialidades sobre lo que no se debería decir con trivialidades. Espero que conteste. Bien, Sí, está ¿hay bien. alguna? Gracias. Bien, ¿hay alguna otra pregunta que deseen formular? Sí, Juan Carlos Salomé Monroy, por favor. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. ¿Qué tal, doctora Stephanie? Muchas gracias por su presentación. Pues fue un gusto escuchar su conferencia sobre el silencio en Herder y Adorno. En realidad me surgió un interés en el planteamiento que usted hacía al inicio sobre el dolor, no como, digamos, una experiencia de la cual se podría tener conocimiento o se podría acceder a ella por medio de pues, la intelección, sino pues abordar al dolor, ¿no? A partir de, digamos, de la sensibilidad, en tanto experiencia sensitiva. Me parece que, bueno, quizá usted podría hacer una reconexión de ese planteamiento con lo que Adorno llamó la frialdad burguesa. Esta frialdad burguesa entendida como un obstáculo para, digamos, empatizar, ¿no? Con el sufrimiento ajeno. Porque creo que, pues, a lo largo de su semblanza, no se recuperó bastante este primer punto, ¿no? De, pues, el dolor como aquello que se puede experimentar mediante la sensación. Gracias. Sí, muchas gracias. Lo tomo más como sugerencia que como comentario y sí, o sea, creo que sí, creo que se puede conectar y justamente es lo que intenté un poco hacer. Tal vez no de manera tan directa como tú lo estás planteando ahora, pero sí creo que es importante recordar que, o sea, donde trabajé el dolor o donde Herder y Luis Ferber trabajan el dolor es esta narrativa de Filóctetes. Entonces creo que lo que es importante recordar es que Neoptólemo, que es capaz finalmente de sentir compasión, de sentir empatía frente, o sea, cuando está confrontado con el dolor del otro, es un compañero de clase de Filóctetes, ¿no? Los dos son aristócratas, al final de cuentas, guerreros, que seguramente reaccionarían distintos si Filóctetes sería un esclavo, ¿no? Dudo que Neoptólemo sentiría justamente ese dolor en su propio cuerpo como lo siente con Filóctetes. O tal vez, o sea, tal vez esa conciencia en Sófocles todavía no estaba plena, pero creo que eso juega un papel, ¿no? Y en el mundo burgués, digamos, bueno, eso es uno para explicar por qué ahí tal vez podría haber sido posible alguna especie de compasión como ya sea empatía o resonancia basada en esas consideraciones de Herder. Y en la sociedad burguesa hay que considerar que es una sociedad que incluso entre compañeros de clase hay una competencia atroz, ¿no? Entonces es
entre burgueses, aunque tú compartes todo, el estilo de vida y todas las demás características de clase, ¿no? Hay una competencia que impide, digamos, por propia lógica, sentir compasión por el otro. Entonces creo que de ahí es el núcleo de la frialdad burguesa a la que Adorno se refiere, y se ha generalizado con esto, con esta idea de que en realidad en el mundo, en el capitalismo tardío, todos somos sustituibles, y eso nos pone también en un lugar de competencia de todos contra todos. Entonces yo creo que hay en los ambientes muy cercanos, como los núcleos familiares, ¿no? Algunos núcleos de amigos, incluso Adorno lo dice así, habrá algunas excepciones a esa frialdad, pero que realmente podemos sentir el dolor, ¿no? Esa experiencia del dolor del otro cuando se encuentra en Vietnam o se encuentra en donde sea en el mundo, es bastante improbable. Bien, no sé si haya alguna otra pregunta por ahí. ¿O algo que tú desees agregar, Steffi? No, muchas gracias. Bueno, les quiero dar las gracias, y hasta ahora estoy viendo que sí tenemos varias personas en el público, porque antes estaba viendo mi pantalla, y me da mucho gusto que se hayan tomado el tiempo de escucharme y de compartir esos pensamientos. No, pues muchas gracias a ti. No sé, todavía nos queda algo de tiempo, así que bueno, a menos que tú que tengas algo que hacer, Steffi, no sé, yo invito a los asistentes a que planteen preguntas, ¿no? Porque es un tema muy interesante. Bueno, en lo que se animan, Steffi, yo me atrevo a intervenir un poquitín. Bueno, una de la conferencia inaugural de este seminario de filosofía moderna y contemporánea fue dictada por el doctor Jorge Armando Reyes Escobar, que bueno, tú conoces muy bien. Y uno de los conceptos rectores de su conferencia fue Ausdrucklos, lo inexpresable. Y bueno, me parece bastante pertinente el hecho de que tú hayas hecho la precisión de que ibas a hablar más de las voces alemanas, un Sachbare y un Seglich, Y la pregunta muy precisa sería, ¿qué relación que viene relacionado con lo que decías al final de tu charla, ¿no? Hay un punto intermedio entre Herder y Adorno, que va a ser Benjamin, ¿no? Y bueno, la pregunta muy específica sería, ¿qué relación encontrarías tú entre, o qué diferencias entre Ausdrucklos, un Sachbare y un Seglich? Muchas gracias, Carlos, por la pregunta. Pero creo que más bien te concierne a ti responderla. Pero voy a entender, porque tú eres el experto en Benjamin. Claro. Sí. Entonces, a ver si después me dices también tus ideas acerca de esto, porque justo cuando escribí esto, estaba pensando mucho en Benjamin, pero ya me hubiera desviado demasiado. El Ausdruckslos, ¿no? El Ausdruckslos, para los que no entienden alemán aquí, es lo que no tiene expresión, ¿no?
está fuera de la expresión. Sí, tal vez lo que no tiene expresión sería la traducción correcta. Y yo lo he encontrado en Benjamin, si no me equivoco, en El origen del drama barroco alemán, en estos lugares donde habla de la tristeza o del luto de la naturaleza, ¿no? Porque dice que la naturaleza está de luto porque es muda, y bueno, eso otra vez reconecta también a los ensayos tempranos sobre el lenguaje, ¿no? y sobre la traducción. Pero si no me mal recuerdo, Benjamin ahí dice que toda naturaleza tiene como un componente de tristeza, porque esa tristeza tiene que ver con el ser nombrado, con el ser reconocido por alguien que la nombra. Entonces dice que a toda naturaleza le queda un resto de este luto, ¿no? Y me parece que es justamente este Ausdruckslose que se queda ahí en luto, porque lo que se puede nombrar, según la teoría de Benjamin, según también esta idea del lenguaje adánico, ¿no? En el que el hombre, que es muy inspirado por Herder, tiene que ser muy inspirado por Herder, en el que Adán o el hombre puede nombrar las cosas según su propia expresión, ¿no? Pero que siempre queda un resto, ¿no? de Ausdruckslose, de algo que no tiene expresión. Y este resto se queda triste, si lo puedo decir en estas palabras tan coloquiales, porque justamente es lo que cae fuera, incluso lo que cae fuera del nombre. Cuando el nombre en Benjamin es esa utopía del lenguaje, donde justamente la cosa y su denominación no tienen todavía esa brecha tan grave como lo tienen en el lenguaje instrumental o en el lenguaje más abstracto. Pero justamente en esa parte del origen del drama barroco alemán también, o sea, inmediatamente después, Benjamin dirá que la naturaleza se queda triste en todo nombrar, pero infinitamente más triste cuando es significada, cuando es leída como alegoría, ¿no? O sea, y eso creo que es justamente ese paso a un lenguaje, o sea, completamente subjetivo, ¿no? Un lenguaje completamente, tal vez no quiero decir instrumental, porque lo alegórico en el barroco es otra cosa que instrumental, pero sí es un lenguaje que depende solamente del sujeto y ya no depende nada de la expresión propia de las cosas, ¿no? O sea, ya no es, tal vez sí, es el paso del escuchar al leer. Eso podría ser una idea, ¿no? Ya no se escucha la expresión propia de las cosas, de la naturaleza, sino se empieza a leer, y leer es depositar ¿no? los significados subjetivos hacia las cosas de manera bastante arbitraria. Bueno, eso es el lugar donde yo ubico das Ausdruckslose, que es una propiedad, sí, no tanto del lenguaje como de las cosas mismas, ¿no? Pero de alguna manera, claro, sería, o sea, tal vez sería, habría una familiaridad, una afinidad entre Ausdruckslos y indecible en el primer sentido, en el sentido herderiano. O sea, no del unsägliche como lo más extremo, lo más horroroso, sino unsagbar, porque simplemente no se toca con el lenguaje. Pero sí, por favor, compárteme tus pensamientos acerca de esto, porque también me interesa mucho.
Sí, es que en efecto la finalidad de esta pregunta era intercambiar una serie de ideas porque a mí me parece que es complementario. Pero bueno, en efecto, como tú dices, esta idea de Ausdrucklose aparece en el origen del Trauerspiel alemán. Pero anteriormente en la obra de Benjamin, este concepto aparece en las afinidades selectivas de Goethe. Y en las afinidades selectivas de Goethe, eh, en efecto, Benjamin sitúa a Das Ausdrucklose como algo que no tiene expresión, algo que no puede ser definido. Pero lo que a mí me parece sumamente interesante y de alguna forma lo que en las charlas con el doctor Jorge Armando nos incitó a encaminar este seminario hacia lo inexpresivo, es que particularmente Benjamin va a localizar en esto que no tiene expresión un potencial crítico que permite una ruptura con la bella apariencia, una interrupción, un reposicionamiento, ¿no? Sin embargo, como bien señalas, a mí me llamó mucho la atención esta prohibición sobre el lenguaje a la que va a apuntar Adorno, ¿no? Porque precisamente como lo señalas, va a haber un campo en el que estos se van a retroalimentar. Mira, Luque levantó la mano, le damos la palabra también, ¿no? Desde luego. Claro. Luque, por favor, me callo para escucharte. Bueno, no sé si se escuche. Sí, te escuchamos. Sí, se escucha bien. Haz una pregunta como un poco al aire. En justamente fin de partida hay un diálogo entre Klopp y Han, donde, si no mal recuerdo, Han, no, espérame, es Klopp quien le dice de que estoy usando las palabras que tú me enseñaste. Si estas ya no significan nada, enséñame otras, ¿no? O sea, justamente con estas discusiones que hay entre los dos personajes, y cómo incluso el lenguaje empieza como lenguaje después del apocalipsis, empieza a corroerse. Entonces la pregunta sería, a partir de Adorno, si este nuevo lenguaje, entre comillas, después del apocalipsis, sería una nueva forma de expresión, o sea, como un lenguaje post-Auschwitz, por decirlo de alguna forma, o sería un regreso a este lenguaje que nombra en una primera instancia las cosas. Me das solo esas dos alternativas. Bueno, no sé si haya otras, ¿no? Son las que se me ocurren. Sí, no, está muy bien el pasaje que traes a colación, está muy importante, ¿no? Yo personalmente estoy un poco en un conflicto, ¿no? Con la cuestión post-Auschwitz, ¿no? Porque claramente, bueno, primero Adorno siempre dice, o sea, este es el último desastre, digamos, del que fuimos testigos, pero no es el único, ¿no? Y no quiere decir que no haya habido otros desastres antes, ¿no? Y justamente es el desastre que arroja luz sobre lo desastroso de toda la historia anterior, ¿no? Por eso siempre es un poco problemático tomar, ¿no? Como Auschwitz como esta ruptura en el que surge algo completamente nuevo. Pero yo también sé que es el punto clave en el que el pensamiento de Adorno, sobre el que el pensamiento de Adorno gira y en el que el lenguaje artístico también de muchos poetas se va a empezar a transformar. Pero también creo que es importante recordar que ese debate sobre la crisis del lenguaje es un poco anterior, ¿no? De hecho, estoy casi segura que justo el pasaje que nos compartiste hace referencia a una obra de Hofmannsthal de los años 20, tiene que ser, que se llama La carta de Lord Chandos, ¿no? Donde
está ese famoso pasaje de que el personaje principal ya no quiere, o sea, de repente se da cuenta que las palabras ya no significan nada y está diciendo que las palabras se me están deshaciendo dentro de la boca como hongos podridos. Entonces, eso es, digamos, un problema que ya todo el modernismo literario ha comprendido, ¿no? Que incluso tiene sus raíces más atrás, ¿no? Podríamos ir hasta el siglo XVII, ¿no? Hasta los trabajos, ¿no? Que Benjamin trabajaba. Entonces creo que es un poco difícil decir que surge otro lenguaje después de Auschwitz. Yo creo que lo que Beckett hace y lo que Adorno recupera es justamente, o sea, una consecuencia de la crisis del lenguaje que inició antes, es el cómo componerlo. O sea, y creo que el cambio o lo nuevo en Beckett está en la composición. No en las palabras que usa, porque justamente son las palabras que siempre se han usado y de las cuales se revela el sinsentido. Y está jugando, ¿no? Como trocitos de discursos, ¿no? Trocitos de discursos filosóficos, del lenguaje cotidiano, del lenguaje de un matrimonio viejo, o sea, de todas esas cosas, ¿no? Está jugando con el existencialismo incluso, ¿no? Y se está burlando de afirmaciones. Está recuperando trozos de Hegel y los está aventando ahí en esta collage de sinsentido, ¿no? Sí, o sea, creo que es más bien la manera de cómo componer este lenguaje, revelando su sinsentido, ¿no? O sea, en su totalidad, ¿no? O sea, estoy parafraseando a Adorno, en esta presentación como sentido se revela el sinsentido del lenguaje. Entonces, no sé si por ahí más o menos iba tu pregunta, ¿no? Si es algo nuevo o si es un regreso. Pues seguramente no es el regreso al lenguaje de los nombres. Sí, yo jalaría mucho la pregunta de Luque otra vez hacia las afinidades selectivas, ¿no? Porque Benjamin ahí comenta, bueno, es que la verdad se devela en aquello que es el lenguaje, y justamente creo que lo hablábamos en la última mesa de AFM en la que coincidíamos, ¿no? Que Benjamin está apuntando a una superación materialista de todas estas cuestiones del lenguaje. Pero bueno, pues ya lo dejaremos para otra ocasión, ¿no? A continuar pendiente. Stephanie, pues muchas gracias por tu conferencia. Fue muy, muy ilustrativa, se aprendió bastante. Gracias por creer en este proyecto, por